Estamos hablando el día de hoy de la desigualdad. Y hoy nos acompaña un ciudadano que participa de manera muy profesional en el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, como todos lo conocemos, y que además de tener ese trabajo profesional, siempre ha sido copartícipe en muchas iniciativas de la sociedad civil. Es Manuel Molano, que actualmente funge como director adjunto de esta institución. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Hola Tulio, buenas noches. Manuel, para empezar, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Una pregunta que Kant resolvió muy bien. Para Kant esto se llamaba el imperativo categórico y es tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Yo creo que el imperativo categórico hoy son tres conductas. Una, hacer lo que te toca. Segunda, apartarte de conductas indebidas. Y tercero, construir un Estado, un orden jurídico, donde se castiguen las conductas indebidas y se premien las conductas correctas. ¿Qué estamos haciendo hoy en México, utilizando esta categoría teórica, para que este imperativo pueda ser contagiado por todos los ciudadanos? Pues mira, desafortunadamente no mucho. Y nos hemos transformado en una sociedad que trafica más con influencias que con bienes y servicios. Esto así lo planteó Ayn Rand en los años 50. Y eso hace que, a menos que transformemos esta sociedad desde su cimiento, nos vamos a meter en problemas verdaderamente serios. La desigualdad es una expresión de esta complicación de nuestra vida, cuando los que deciden las reglas se llevan una tajada del pastel más grande que los que producen los bienes y los servicios, que los que trabajan todos los días. Bueno, pues tenemos un problema grave, ¿no? Y siguiendo este orden de ideas, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti la desigualdad en términos llanos, en términos concretos? Bueno, obviamente todos nacemos distintos a otros, ¿no? Todos tenemos distinta estatura, distinta complexión, distintas capacidades físicas, mentales, pero la desigualdad es la incapacidad de, a pesar de hacer un esfuerzo grande, parecerte a tus congéneres en bienestar, no solamente en lo económico, en acceso a la justicia, en acceso a las oportunidades. Yo creo que el mundo se ha vuelto más desigual, no solamente México, cada vez las oportunidades son para un núcleo más reducido y probablemente todavía no encontramos todas las soluciones que podrían existir para combatir este fenómeno. Quizás la desigualdad es inherente al género humano y simplemente tenemos de repente algunos valles de relativa igualdad y luego regresamos a una desigualdad terrible. No está completamente resuelto ni por la teoría económica, ni por la filosofía, ni por ninguna disciplina, ¿no? ¿Podríamos decir que el marco general de las políticas públicas en los principales países hoy lo que están generando es mayor desigualdad? Bueno, mira, la economía capitalista como la concebimos genera desigualdad y eso no necesariamente es tan malo si hay un mecanismo que te ayuda a generar algún tipo de redistribución de la riqueza, si estamos pensando en desigualdad solamente de los ingresos. Los economistas utilizamos un índice que se llama índice de Gini. Es un cálculo donde si tú eres el dueño de todo y los demás no tenemos nada, ese índice vale 1. Si todos somos exactamente iguales, ese índice vale 0. Entonces, el problema de este tipo de mediciones es que no es fácil seguirles la pista en el tiempo. Muy poca gente ha podido hacer un cálculo del índice de Gini desde el tiempo de los romanos o desde tiempos de los aztecas, de manera que podamos medir este fenómeno que se va construyendo generación sobre generación. En IMCO hemos estado trabajando sobre una serie de modelos muy interesantes de sociedades artificiales, ¿no? Entonces, tú planteas a 100 familias robot, por decirlo así, las pones en una computadora y cada una de ellas tiene una estrategia distinta para reproducir su ingreso. Entonces, si tú dejas correr eso, le das un ingreso inicial y una riqueza inicial a cada familia, va a haber unas que van a poder reproducirla mucho más rápido que otras. Y lo que ocurre es que pues, vamos alcanzando en la curva de desigualdad hasta en 300, 400 años llegar a casi la desigualdad absoluta.
donde pues hay una familia que es la dueña de todo y las demás prácticamente no tienen nada. Cuando tú creas competencia entre ellas y entonces se pueden copiar el método para hacer reproducir el ingreso, lo que acaba ocurriendo es que la desigualdad se mantiene en el nivel inicial, pero hay menos crecimiento, también se genera menos crecimiento. El crecimiento es más estable, aunque es más reducido. Y el fenómeno del experimento, cuando tienes una desigualdad absoluta en cómo reproducen su ingreso estas 100 familias, es uno en donde la volatilidad del ingreso de esta sociedad completa es cada vez más grande. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues se vio en los Estados Unidos al final del siglo XIX, cuando algunas familias acumularon todos los negocios, pues la decisión sobre un pedazo grande de la economía norteamericana recaía en una sola familia. Parece que fue Andrew Carnegie el que le pidió a sus herederos que solamente invirtieran en trenes, porque es el negocio monopólico que le había dejado dinero a él. Y así quedó su fideicomiso y así quedó su herencia. Llega el automóvil y ese cambio tecnológico hace que pues, ese negocio se desplome. Y quizás ahí hay un antecedente fuerte de la crisis de 1929. El problema de que una sola familia controle tanto del ingreso es que en el momento en que en esa familia empiecen a tomar malas decisiones, nos metemos en problemas todos. Y entonces hay una razón de eficiencia económica para no desear la desigualdad. Hay una razón, de hecho, en las corridas que hemos hecho en estos experimentos aleatorios con estas sociedades artificiales, lo que nos encontramos es que a partir del año 100, la volatilidad del ingreso es tan grande que tiene que ocurrir un fenómeno de disrupción. Y eso te explica pues, estos fenómenos seculares, ¿no? Como cada 100, cada 110 años las sociedades tienen tensiones terribles y luchas intestinas espantosas, ¿no? Vale la pena pensar en estas cosas, vale la pena pensar si no hay un método pacífico para que podamos paliar estas desigualdades. Algunos de los grandes millonarios americanos, por ejemplo, han decidido entregar la mayor parte de su fortuna. Entonces, pues yo creo que tendríamos que pensar en esas cosas, ¿no? Oye, Manuel, la propuesta que presenta el Ejecutivo Federal, un poco para atender los acontecimientos de las últimas semanas, hay una propuesta que habla sobre crear zonas económicas especiales, sobre todo en el corredor del Istmo de Tehuantepec, en los municipios aledaños a Lázaro Cárdenas y en lo que se conoce como Puerto Chiapas. ¿Cuáles son las características que tú le ves a las zonas económicas especiales y qué tan viable consideras que estas medidas puedan retomar el crecimiento económico en esas regiones del país? Mira, yo creo que hay una dependencia de las condiciones iniciales de donde viene una sociedad y definitivamente la sociedad guerrerense, chiapaneca o oaxaqueña no es igual a la sociedad del Distrito Federal y Puebla o de Chihuahua y Nuevo León. Parten de condiciones muy distintas. La agregación de valor se da en negocios, en actividades económicas cada vez más sofisticadas. No se da en actividades como la agricultura de subsistencia. Hay alguna porción de las actividades agrícolas en esta época que pues, puede ser muy rentable, pero en la agricultura de subsistencia, haciéndola con los mismos métodos que había en el siglo XVII o en el siglo XVIII, es imposible hacer que las familias reproduzcan su ingreso rápidamente. La foto que nos muestra esto es un 20 a 25% de la población en México, los pobres, la gente del campo, la población rural, peleándose por el 3% del Producto Interno Bruto que representan las actividades primarias. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, pues esa gente tiene que moverse a actividades industriales, a actividades de servicios, pero tienen que ser compatibles con lo que venían haciendo. No podemos esperar que alguien que está empujando un arado en este momento, mañana o el año que entra atienda a un call center o se dedique a la programación de software, pero sí podríamos anticipar que tomara el lugar en una fábrica de tornillos y que eventualmente tomara un lugar en una fábrica de automóviles y que su hijo tomara un lugar en la economía de servicios o en el diseño de alguno de estos productos industriales, para que en una tercera o cuarta generación pues ya estuvieran en cosas realmente sofisticadas.
Eso implica que el paquete fiscal en lugares como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, tiene que admitir pues esta gran asimetría, tiene que permitir que se establezcan ahí industrias intermedias que ya no agregan valor en la Ciudad de México o en la Ciudad de Monterrey, pero que probablemente sí sean muy útiles para ese lugar en el estadio de desarrollo en el que se encuentra ahorita. Eventualmente lo que tiene que pasar es que pues, tenemos que ir soltando y tenemos que ir soltando el beneficio fiscal para que eventualmente podamos emparejarlo. Pero pues no somos Suecia, ¿no? Y no somos Suecia no solamente porque tenemos mucha más población y somos muy desiguales, sino porque buena parte de nuestra desigualdad tiene que ver con estas grandes desigualdades regionales. Es decir, que el impacto de las zonas económicas especiales no es de muy corto plazo, No. sino es un proceso de evolución y transformación de la vocación productiva que tienen las sociedades, aprovechando la experticia que van teniendo en cada región y aprovechando también las características y las condiciones, en este caso geográficas, de las tres regiones que acabas de mencionar. Y es interesante que hables de las vocaciones productivas porque no hay tal cosa. La gente tiene vocaciones. Las regiones, las ciudades encuentran su vocación en el camino, ¿no? No se las puede inducir un gobernante benévolo que dice este lugar sería ideal para la actividad cafetalera, ¿no? Esto me llamó mucho la atención en el decálogo del presidente, este programa para el repoblamiento de los cafetales. Caray, pues la verdad es que la evidencia empírica en México y en el mundo muestra que la urbanización es lo que empieza a generar crecimiento económico. Y con esto no estoy diciendo que toda la gente que está en el campo tenga que venir a vivir a las orillas de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, pero sí que tenemos que pensar en ciudades intermedias, pequeñas ciudades rurales, donde puedan acceder a los servicios básicos, donde haya una escuela, un policía, un juez, un hospital, un centro de salud, un registro civil. Cuando la gente se urbaniza, lo dice Richard Florida, la ciudad es el mejor invento de la humanidad, empiezas a eliminar algunas de estas desigualdades derivadas del aislamiento en el que tenemos a la población rural. México se ha urbanizado menos rápido que muchos otros países. Seguimos teniendo mucha población atada a la posesión de la tierra, ¿no? Ellos no pueden tener la propiedad de esa tierra porque nuestro sistema de derecho es muy frágil en esa parte. Entonces, quizás están allá lejos, allá en la zona de alto riesgo, allá en la cañada, sembrando maíz en condiciones de subsistencia, porque esa tierrita es su único patrimonio. Dejarla implicaría perderla. Y eso pues no está ayudando a que podamos integrar a esos mexicanos al desarrollo. Están realmente aislados, están creciendo por un derrotero distinto al tuyo, al mío y al de la gente que está viendo este programa. Y eso, Manuel, lo que genera también es que hay un nuevo concepto que es el concepto de la pobreza urbana, que en donde se ha discutido mucho qué tipo de clases medias queremos tener en México, y me parece que eso será motivo de otro programa al que te invitaremos para que platiquemos en el primer trimestre del siguiente año, que es cuando se va a presentar la iniciativa, cuáles son los alcances que estamos viendo como ciudadanos para que sea factible y viable esta propuesta de zonas económicas especiales, que nos parece que es una manera distinta de tratar de retomar el desarrollo en el país. Así es, Tulio. Pues encantado, por aquí estaré. Quisiera compartirles, antes de concluir el programa, algunas de las opiniones que nos han mandado nuestros televidentes. Por ejemplo, nuestro amigo Elena Camacho de Veracruz, nuestra amiga, dice que todos debemos ser tratados de la misma manera y que por lo tanto para ellos la desigualdad es hacer evidentes las diferencias y que una cosa es el discurso y otra la práctica. Alberto Jiménez de Tamaulipas nos dice hay una brecha importante entre las personas en la sociedad y la desigualdad no solamente se ve en ingresos económicos, sino también se ve en educación y también se ve en los espacios de convivencia social. Finalmente, Enrique Balcázar de la Ciudad de México nos dice, en México hay más diferencias que en otros países, lo vivimos. Los programas sociales están mal enfocados. Hay un desperdicio en los programas de subsidios y sobre todo se han enfocado en el clientelismo político. Manuel, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Nos parece que es importante que el IMCO, que ha venido contribuyendo con metodologías de medición importantes como es el índice de competitividad estatal y el índice de competitividad urbana, que son instrumentos que nos ayudan a nosotros, a los ciudadanos, poder comparar cómo vienen trabajando los gobiernos y si las políticas públicas que están haciendo son eficaces.
No sé si quisieras agregar algo, Manuel, tenemos 30 segundos para concluir. Estas desigualdades se pueden agudizar si el gobierno no hace su chamba de entregar bienes y servicios públicos a la población en general, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Si yo tomo impuestos de un sector de la sociedad o de la mayoría de la sociedad y me quedo con esos recursos, estoy agudizando el problema de desigualdad y tenemos que reflexionar seriamente sobre eso en este país. Pues Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Concluir diciendo que la desigualdad, desde nuestro punto de vista, es el principal problema que enfrenta nuestro país. Y la desigualdad, sobre todo, debe ser el elemento que contribuya a que los ciudadanos asumamos la responsabilidad de no solamente cuestionar, sino solo de trabajar conjuntamente con el gobierno para políticas públicas mucho más eficaces. Les agradecemos su atención el día de hoy y les recordamos, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.